El domingo pasado, volví de correr un poco antes de lo normal porque me dio un apretón. Literalmente. Me sudaban las piernas, la camiseta pegada al cuerpo y todo lo que quería era una ducha y sentarme en el bidé con la dignidad de un hombre de 40 y pico años que ha comido demasiadas lentejas el sábado. Abrí la puerta de casa, entré corriendo y ni siquiera miré al salón. Pero escuché risas. Risas de hombre. No de tele. Risas reales. Me detuve, retrocedí unos pasos, y ahí estaba, un tipo en calzoncillos, tirado en mi sofá, con las piernas abiertas como si aquello fuera su puto piso. Mi mujer, Laura, de pie junto a él, con cara de susto mal disimulada. El tío tenía un vaso en la mano y una camiseta de Star Wars que claramente no era mía. Yo solo dije: ¿qué cojones es esto? Ni se levantó. Ni se cubrió. Nada. Me miró y dijo: ¿eres Álvaro? Me quedé mudo. No por la escena, sino por la frialdad. Era una calma tan artificial que me dio más miedo que si los hubiera encontrado follando. Laura se acercó como si no pasara nada. Álvaro, no te pongas así. Íbamos a contártelo. ¿A contarme qué? ¿Quién es este imbécil? Se llama Sergio. Bueno, es una persona que me hace sentir bien, dijo eso mientras se sentaba al lado de él, como si estuviera presentándome al electricista. Y ahí, en ese instante, lo supe. No por una conversación escondida, ni por mensajes secretos, ni por una corazonada. Lo supe porque nadie se sienta en calzoncillos en el sofá de otro hombre si no cree que ya tiene el puesto ganado. Estuve a punto de reventarle la cara. A punto. Pero me di la vuelta, entré al baño y me encerré. No por cobarde. Era eso o salir en las noticias. Tenía que pensar. Tenía que respirar. Y tenía que limpiarme el culo, porque el apretón seguía siendo real. Mientras me sentaba en la taza del váter, escuchaba risas de fondo. Risitas nerviosas. Y eso fue lo que me rompió por dentro. Que ni siquiera tuviera la decencia de echarlo a la calle. Que ni se molestara en fingir respeto. Cuando salí, ya no estaban. Ella me dejó una nota en la mesa. Una puta nota, como si fuéramos adolescentes. Necesito tiempo. Estoy confundida. Hablamos luego. No hablamos. Esa noche, dormí en casa de mi hermano, en su sofá lleno de migas y olor a perro. Pero dormí con una idea fija: esto no iba a terminar en una conversación. Iba a terminar con consecuencias. Esa noche no dormí. No por tristeza, ni por amor, ni por estar echándola de menos, sino por la mezcla exacta entre rabia contenida y un deseo incómodo de saber hasta dónde me había tomado por gilipollas. Me pasé horas mirando al techo en casa de mi hermano, escuchando sus ronquidos al otro lado del pasillo, mientras yo repasaba en mi cabeza todas las veces que me había hecho creer que estaba loca por tener celos de nadie. Todos los no seas paranoico que me lanzó cuando le pregunté por aquel amigo del gimnasio, y los malditos fines de semana que me dejaba sola con Inés mientras ella iba al cine con las chicas del instituto. Lo primero que hice por la mañana no fue llamarla ni escribirle. No tenía nada que decirle. Fui directamente al garaje a buscar la copia de seguridad del router. Sí, porque en mi casa yo llevo los temas de red, y no importa lo moderna que sea, Laura nunca aprendió a borrar el historial del wifi. No me interesaba su móvil. Eso era lo fácil, lo que haría cualquiera. Yo quería saber cuántas veces ese tal Sergio había estado en mi casa, y más importante aún, desde cuándo. Me conecté al panel de administración del router, accedí al registro de dispositivos y ahí estaba, un tal Galaxy S21 Sergio, conectado por primera vez hace 4 meses, y al menos 12 veces más hasta hoy. 12 veces. En mi casa. Conmigo trabajando fuera, o con mi hija durmiendo al otro lado del pasillo. Estuve una hora entera repasando cada fecha, cada horario, comparando con mis turnos y viajes.
Era casi sistemático. Lunes por la tarde. Jueves después de las 6. Sábados cuando yo iba a visitar a mi padre al hospital. No había margen de duda. No era un error. No era una sospecha. Era un patrón. Y lo peor de todo, era una rutina en mi propia casa. Le mandé un mensaje a mi vecino Juan, con el que nunca he sido especialmente cercano, pero que siempre está en la ventana como si fuera el portero del barrio. Juan, ¿tú has visto alguna vez a un tío con barba, delgado, entrando en mi casa cuando yo no estaba? Tardó poco en responder. Sí, un par de veces. Pensé que era un primo o algo, porque saludaba a Laura como si fuera de la familia. ¿Pasa algo? No, nada. Gracias. Guardé el móvil en el cajón y me quedé quieto, mirando la pantalla apagada del portátil como si me fuera a dar respuestas. La idea de que Laura trajera a ese tipo cuando nuestra hija estaba en casa me hervía por dentro. A mí no me daba rabia que me hubiera sido infiel. Me daba rabia que lo hiciera en mi sofá, que le sirviera un vaso de zumo en uno de mis vasos del Athletic, que pisara mi alfombra descalzo como si fuera el amo del lugar. Me daba asco que lo hiciera con esa tranquilidad, como si ya lo hubiera decidido hacía tiempo y yo fuera el último en enterarse porque no tenía el valor de mirarme a la cara. No soy ningún espía, pero no hace falta ser un genio para encontrar la dirección de un tipo cuando tienes su nombre completo y sabes que trabaja en el mismo instituto que tu mujer. Fui al perfil público del centro, entré en el directorio del profesorado y ahí estaba, Sergio Herranz, profesor de educación física, amante de los tatuajes, con sonrisa de gimnasio y cara de los que creen que leer es perder el tiempo. Había fotos suyas en Instagram levantando pesas, sonriendo en la playa con frases ridículas como vivir sin miedo o la energía se siente, no se explica. Tenía más de 3.000 seguidores. Un influencer de medio pelo que daba clases de estiramientos a crías de 15 años. Me imaginé la conversación entre ellos, justo antes de que él viniera a mi casa la primera vez, ella diciéndole que no pasaba nada, que yo era un tipo tranquilo, que no me iba a enterar. Y luego a él, creyéndose el héroe de una historia que ni siquiera es suya, comiéndose mis galletas, tumbado donde yo veía el fútbol los domingos. Durante la tarde me tomé una caña con Marcos, un amigo del trabajo que no sabía nada, y sin darle muchos detalles le pregunté una cosa concreta. ¿Tú que eres de los que se fija en todo, viste alguna vez a Laura hablando con ese Sergio en alguna reunión del cole? Marcos se quedó pensando, dio un trago, y dijo. ¿El tipo alto, moreno, con barba? Sí, creo que una vez los vi salir juntos del parking. Pero pensé que venían del mismo lado, no sé. ¿Todo bien? Sí, claro. Solo era curiosidad. Mentí. Pero me sirvió. Uno no busca información para encontrar paz, la busca para entender cuán idiota ha sido. Esa noche, decidí que no iba a confrontarla todavía. No así. No con palabras. Ella había jugado sucio, y me había tratado como si yo fuera un espectador más de su nueva vida. Así que ahora yo iba a ser el director de la película. Y lo primero que necesitaba era tener claro cómo iba a terminar el guión. No preparé nada. No ensayé ningún discurso frente al espejo ni busqué frases ingeniosas. No tenía ninguna intención de darle la oportunidad de salirse por la tangente, ni de montarse un teatrillo de víctima. Solo quería verla encarar lo que había hecho, sin guiones ni maquillaje. Esperé al jueves por la noche porque ya sabía que ese era uno de los días en que Sergio solía venir. No sé si ella le avisó de que no viniera, o si él mismo se cagó después de haberme visto el otro día, pero no apareció. Aún así, me quedé en casa, sentado en el sofá, el mismo en el que lo vi medio desnudo, con una cerveza en la mano y la televisión encendida solo por ruido de fondo. Cuando Laura entró, lo hizo como si nada, con el bolso colgado del brazo y una bolsa del supermercado en la otra. Me miró y se quedó un segundo quieta en el umbral. Yo no dije nada, y ella caminó hacia la cocina, sin saludar.
La seguí. Mientras colocaba las cosas en la encimera, sin mirarme, le pregunté con voz neutra, sin levantarla, sin gestos, ¿cuántas veces ha venido a esta casa? Ella se giró muy despacio, como si aún estuviera considerando negar lo evidente, pero no pudo sostenerme la mirada. Se quedó en silencio y luego dejó la bolsa abierta, como si eso fuera una respuesta. Yo repetí, dímelo. Y entonces dijo, no sé. Varias. Pero nunca cuando Inés estaba en casa. Esa frase fue la primera que me hizo temblar de verdad. No porque me doliera, sino porque ella aún creía que esa aclaración le restaba gravedad a todo lo demás. Le respondí sin gritar, sin moverme, simplemente con las palabras justas, no tienes ni idea de lo que acabas de romper, ¿verdad? Ella respiró hondo, apoyó las dos manos en la encimera y respondió, Álvaro, no es lo que piensas. No es un simple lío. No es algo de una noche. Como si eso lo hiciera menos ofensivo, como si enamorarse de otro mientras sigue viviendo contigo y durmiendo en tu cama fuera mejor que un polvo mal hecho. Me acerqué despacio, no para intimidarla, sino porque me hervía la sangre y no podía quedarme quieto. Le pregunté, esta vez en tono directo, ¿estás con él? Tardó unos segundos, y finalmente dijo, sí. Le pregunté, ¿desde cuándo? Y soltó, desde hace unos meses. Le corregí, 4. Ella frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Y ahí vi la grieta. No estaba preparada para que yo ya supiera tanto. Le contesté con calma, porque no soy idiota, Laura. Porque mientras tú jugabas a tener una doble vida, yo aún confiaba en ti, y me comía la culpa pensando que eras tú la que estabas cansada, estresada, que era el trabajo, que necesitabas espacio. Y resulta que lo único que necesitabas era un gilipollas con abdominales y una moto. Ella dio un paso atrás, molesta, y ahí cambió el tono, no me hables así. Me reí. No de burla, sino de puro asco. Así como el hombre al que le has estado mintiendo mientras otro se sentaba en su sofá en calzoncillos. Su cara se transformó. Se puso a la defensiva, y ahí llegó lo que siempre acaba llegando, el intento de culparme. Tú tampoco has estado. Has estado tan metido en tu trabajo, en tus mierdas, que ni siquiera te dabas cuenta de lo que pasaba conmigo. Te encerraste en tu rutina, y yo me sentí sola. Levanté una ceja, mirándola fijamente, y dije, así que esto es culpa mía, ¿no? Ella bajó la mirada, pero insistió, no es solo culpa tuya. Es de los dos. Negué con la cabeza, despacio. No, Laura. Yo no metí a nadie en casa. Yo no mentí cada semana. Yo no crucé esa línea. Tú lo hiciste. Y no una vez. Muchas. Ella cruzó los brazos y me miró con una mezcla de orgullo y vergüenza, como si ya supiera que el castillo se había caído, pero aún intentara mantener en pie una pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a echarme? ¿Vas a pedir el divorcio? La miré sin pestañear. ¿Te crees que esto va de echarte? Te estoy dando la oportunidad de decir la verdad, de una vez. De asumir lo que has hecho. Porque si esperas que finjamos que esto se puede arreglar, estás peor de lo que pensaba. Se apoyó en la encimera otra vez y dijo, yo no quiero separarme. Quiero tiempo. No sé qué quiero. Le respondí, ¿y si yo me hubiera follado a una compañera de trabajo aquí mismo, en nuestra casa, también querrías tiempo? No contestó. Se quedó muda. Sabía que no había excusa. Le señalé el pasillo. Prepara tus cosas. Te vas esta noche. No quiero ni un día más de esta mentira. Se negó, no me voy a ir. Esta casa también es mía. Me encogí de hombros. Perfecto. Entonces seremos dos desconocidos bajo el mismo techo, pero no esperes que te hable, ni que finja nada delante de Inés. Y si él vuelve a pisar esta casa, juro por lo que más quieras que no respondo. Se quedó callada, tragando saliva,
sabiendo que ya no tenía el control de nada. Esa noche dormí en el sofá, no por falta de espacio, sino porque no podía soportar la idea de compartir el mismo aire con ella. Y mientras intentaba cerrar los ojos, lo único que me repetía era que esto no iba a terminar con ella haciendo la víctima. Esto iba a terminar con ella entendiendo exactamente lo que había roto. Al día siguiente, antes de que se despertara, ya tenía clara la estrategia. No iba a gritar, no iba a insultar, no iba a romper cosas. Todo eso habría sido darle protagonismo, dejarle pensar que esto era solo una pelea fuerte más, algo que con el tiempo se podía enfriar. Lo que iba a hacer era más simple y mucho más efectivo, quitarle el suelo bajo los pies. Empecé por el banco. Teníamos una cuenta conjunta, como todas las parejas normales, pero yo tenía acceso a una cuenta propia desde antes de casarnos, donde ingresaba los pagos de mi padre y algunas comisiones extras. No era mucho, pero sí suficiente para maniobrar. Transferí la mitad de los ahorros familiares a esa cuenta. No toqué el dinero de la hipoteca, no porque me importara ella, sino porque esa casa aún era la de mi hija. Después llamé a un abogado. No uno cualquiera. Llamé a mi primo Oscar, que se especializa en divorcios conflictivos. Le conté lo justo, sin adornos, sin sentimentalismos. Me dijo que no hiciera ninguna locura, que empezáramos por documentar todo lo que tenía, que necesitábamos pruebas, registros de las visitas del tipo S, y sobre todo, un movimiento estratégico antes de hablar con la niña. Pasé todo el día fuera. Cuando volví, Laura estaba en el comedor, con cara de que había llorado. El tipo de cara que antes me habría roto por dentro, pero ahora solo me provocaba rechazo. Me preguntó si había pensado lo que quería hacer. Le dije que sí. A partir de hoy, no somos pareja. Vamos a convivir como compañeros hasta que resolvamos esto legalmente. Cuentas separadas. Comidas separadas. Y si vas a ver a ese tío, quiero que lo hagas fuera de esta casa y sin que nuestra hija se entere. Ella empezó a justificarse otra vez, que no lo estaba viendo, que se había terminado, que había sido un error, que no sabía por qué lo hizo. No me molesté en responder. La ignoré. Me fui al cuarto, cerré la puerta y empecé a imprimir todos los registros del router, los historiales de conexión, los correos donde ella decía que tenía reuniones, justo a la misma hora en que el wifi registraba la entrada de Galaxy S21 Sergio. Archivé todo en una carpeta. No para publicarlo ni para chantajearla, sino para tener la certeza de que, cuando llegara el momento de la verdad, no tendría dónde esconderse. Esa noche, antes de dormir, hice algo que me costó más que todo lo anterior. Le escribí un mensaje a la madre de Laura, explicándole que nuestra relación había llegado a un punto sin retorno y que pronto se enteraría por su hija, pero que prefería adelantarme para que no le llegaran versiones distorsionadas. No le mencioné a Sergio ni entré en detalles. Solo dije que había una ruptura grave de confianza y que me parecía justo avisarla. No me contestó. Al día siguiente, la bomba ya había estallado en el grupo familiar. Su hermana me escribió preguntando si era verdad, su prima me mandó un mensaje largo lleno de lo siento mucho y estamos aquí para lo que necesites. No respondí a nadie. Era exactamente lo que quería. Que el peso de la vergüenza empezara a caer en su sitio. Pero lo mejor vino unos días después. El lunes, en la reunión de padres del instituto, me presenté yo solo. Laura había dicho que no podía ir por temas de trabajo, y para no hacer ruido, decidí ir sin anunciar nada. La reunión fue normal, aburrida como siempre, hasta que en el descanso para café me acerqué a uno de los tutores, el que casualmente es el cuñado del director. Le pregunté por Sergio. Ah, el de educación física, me dijo. ¿Ese no es el que vive cerca del parque? Fingí interés, le pregunté si era nuevo, si era buen profesor. El tipo, sin filtros, soltó, bueno, no es mal chaval, pero se mete en cada lío. La última fue con una madre de un alumno.
Se armó un poco de revuelo. Le pregunté quién, pero no quiso decir más. No hacía falta. Me bastaba con saber que ya había rumores. Que no era el primer escándalo. Y que si alguna vez tenía que usar eso como ventaja legal, lo haría. Esa misma semana, cambié todas mis contraseñas. Correos, cuentas, acceso al seguro médico. Separé mis cosas del baño, mis utensilios de cocina, mi ropa del armario. No le dije nada. Ella lo notó, claro, pero no dijo una palabra. Lo peor para ella no era que yo estuviera enfadado. Era que estuviera calmado. Porque el silencio no da señales. No sabes por dónde va a venir el golpe. Y el golpe vino el viernes. Cuando Inés volvió del colegio, la llevé a merendar fuera, como hacía tiempo que no hacíamos. Le hablé con cuidado, sin detalles sucios, sin cargarla de responsabilidad. Le dije que su madre y yo estábamos pasando un momento difícil y que probablemente íbamos a separarnos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se puso histérica. Le pregunté si quería saber más y me dijo que no. Solo me pidió que no la obligáramos a elegir. Le prometí que no lo haríamos. Cuando volvimos a casa, Laura me miró con la cara pálida. Sabía que ya estaba todo en marcha. Ya no tenía el control. Y eso, para ella, era la verdadera venganza. Saber que ahora solo podía esperar lo que venía. Pasaron 3 días en completo silencio. No me refiero a que no habláramos de lo nuestro, sino que literalmente no cruzamos una sola palabra. Nos movíamos por la casa como dos personas que se toleran por obligación, como si viviéramos en un piso compartido por error. Ella cocinaba lo justo para ella y para la niña, y yo hacía lo mismo. Cada uno dormía en su lado del pasillo. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, en la cocina o al salir, bajaba la mirada o fingía estar ocupada con algo. Yo no buscaba contacto visual, ni tampoco pensaba provocarlo. Pero sabía que en algún momento tendría que llegar la conversación definitiva. No porque quisiera arreglar nada, sino porque necesitaba dejar las cosas claras por respeto a nuestra hija, para que no creciera viendo cómo sus padres se convertían en fantasmas que se evitan en su propia casa. El viernes por la noche, cuando Inés se fue a dormir a casa de una amiga, decidí que era el momento. Me senté en el salón, apagué la televisión y le dije desde el sofá, sin levantar la voz, tenemos que hablar, Laura. Ahora. No mañana, no cuando estés lista. Ahora. Tardó unos segundos en reaccionar, pero al final entró al salón, se sentó al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, y me miró con una mezcla de resignación y temor. No parecía enfadada, tampoco triste. Parecía agotada, como si supiera que ya no había nada que pudiera decir que cambiara el resultado. Yo tampoco quería dramatismo. Solo respuestas claras. Empecé con lo más simple, ¿qué quieres hacer tú con esto? Ella frunció el ceño, se quedó en silencio unos segundos y respondió, no lo sé. Estoy bloqueada. No puedo pensar con claridad desde que pasó todo. Le respondí rápido, yo sí puedo. No quiero seguir en este matrimonio. Y no por venganza, ni por orgullo, sino porque ya no hay nada que recuperar. Te fuiste hace meses, solo que yo no lo sabía. Ella bajó la mirada, respiró hondo, pero no lloró. No le salían lágrimas desde el día que la enfrenté. Quizás ya no quedaban. No quiero perderlo todo, dijo de pronto. No quiero que Inés crezca con los padres separados, con 2 casas, con una rutina que la parta en 2. Me dio igual. No le respondí a eso porque estaba usando a nuestra hija como escudo. No lo hacía por ella. Lo hacía por miedo a enfrentarse a lo que había hecho. Así que fui más directo. Inés va a crecer mejor viéndonos vivir en paz por separado que aguantando una mentira donde ya no hay afecto. No le voy a permitir crecer en una casa donde sus padres se tratan como desconocidos. No me interesa fingir. Ya no somos nada. Ella me miró con rabia, una rabia débil, sin fuerza,
y dijo, tú tampoco eras perfecto. No te diste cuenta de cómo me sentía. Me veías pero no me mirabas. Me oías pero no me escuchabas. Le respondí sin vacilar, puede que tengas razón, pero en vez de hablarlo, en vez de pedirme que hiciéramos algo, decidiste follarte a otro. Así que ahora no vengas a señalar mis errores como si fueran excusas. No lo son. Y lo sabes. Hubo un silencio largo. Muy largo. Ambos miramos hacia el suelo como si intentáramos entender en qué momento se rompió todo, pero ya era inútil. Ella volvió a hablar, esta vez en tono más bajo, ¿vamos a divorciarnos, entonces? Le respondí, sí. Y lo voy a hacer de forma ordenada. No quiero peleas, no quiero escándalos. Pero sí quiero cerrar esto como debe ser. Te voy a dar una semana para buscar un sitio donde puedas vivir. Si necesitas ayuda económica, la tendrás, pero quiero que salgas de esta casa. No por castigo, sino porque necesito volver a respirar. Ella se puso a la defensiva de nuevo. También es mi casa. Le respondí, lo sé. Por eso te doy tiempo. Pero no puedo seguir viendo cómo andas por el pasillo como si nada, después de haber traído a un tío aquí. No voy a soportarlo más. Así que organízate y vete. Te voy a facilitar las cosas, no te voy a hundir. Pero no me pidas que te trate con cariño. Porque no lo mereces. Hubo un momento en que pensé que iba a empezar a gritar o a lanzarme algún reproche más fuerte, pero en lugar de eso se levantó del sofá, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió. Se sentó y me dijo, está bien. Me voy a ir. Buscaré algo para mí y para Inés, aunque prefiero que ella se quede aquí contigo, por ahora. No quiero que se mueva de colegio ni que le cambien las rutinas. Eso fue lo único inteligente que dijo en toda la conversación. Le respondí, Inés se quedará aquí, y podrá ir contigo cuando quiera. No pienso ponerle límites. Solo no quiero que le mientas ni que la metas en medio de esto. Ella asintió, en silencio, y por un momento pareció otra persona, como si ese instante de honestidad fuera lo más cerca que había estado en semanas de comportarse como adulta. Nos quedamos un rato sin hablar, cada uno hundido en sus propios pensamientos. Ella se levantó sin decir más, y esa noche no escuché ningún ruido. Ninguna puerta, ningún llanto. Solo el silencio que deja algo que termina de forma definitiva, cuando ya no hay nada que discutir. Esa fue la última conversación real que tuvimos como pareja. El domingo siguiente me desperté solo en la cama, por primera vez en 12 años. No había platos sucios en la cocina, ni ropa de mujer en el suelo del dormitorio, ni mensajes de WhatsApp que ignorar o responder con monosílabos. Laura se había ido la tarde anterior. Me dejó las llaves sobre la mesa, sin nota, sin despedida, sin escena. Solo recogió sus cosas, algunas maletas, un par de cajas, y se fue sin decir adiós. No me molesté en preguntarle a dónde, no me importaba. Lo único que me interesaba era que la casa volviera a ser un espacio donde respirar sin tensión, sin ese peso invisible que te recuerda que estás durmiendo al lado de alguien que te mintió durante meses. Durante los primeros días sentí una mezcla extraña entre alivio y vacío. No porque la echara de menos, sino porque todo el ruido que antes llenaba el ambiente había desaparecido de golpe. Ya no había que fingir conversaciones, ni compartir silencios incómodos. Inés notó el cambio enseguida. Se volvió más tranquila, más suelta, incluso más cariñosa. Empezamos a comer juntos en la mesa, sin móviles, y por primera vez en mucho tiempo me preguntó cosas sin mirar de reojo a su madre. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. Me preguntó si iba a volver con mamá. Le respondí que no. Me preguntó si era culpa de ella. Le respondí que nunca lo sería. Y me creyó. Porque ya no había tensión en mis palabras. Solo claridad. Durante esa semana hablé con el abogado. Presentamos la demanda de divorcio con acuerdo de custodia compartida.
No quise guerra. No quise ensuciar más las cosas. Si algo tenía claro es que no iba a pasar de traicionado a vengativo. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Había expuesto su mentira, había recuperado el control de mi vida y había protegido a mi hija de una versión manipulada de la historia. Ya no necesitaba castigar a Laura. Lo que viniera después sería simplemente el resultado natural de sus decisiones. No necesitaba inventar consecuencias. Ya las tenía. En el trabajo volví a enfocarme como antes. Mis compañeros me preguntaban si todo estaba bien, porque notaban algo distinto en mí. Algunos creían que me habían ascendido, otros que estaba haciendo deporte o que había empezado una terapia. Ninguno sabía que lo único que había cambiado era que por fin había sacado de mi vida a una persona que llevaba demasiado tiempo restando. Lo más curioso fue que, cuando empecé a contar la verdad, muchos lo entendieron sin necesidad de explicaciones largas. Más de uno confesó haber pasado por lo mismo, o estar a punto de hacerlo. Las infidelidades no sorprenden a nadie, pero cuando le pones nombre y forma, dejan de ser un tabú y se convierten en una historia más que la gente reconoce en voz baja. Mis padres se enteraron por mi hermana. Cuando hablé con ellos, no me hicieron demasiadas preguntas. Solo me dijeron que estaban orgullosos de cómo había manejado todo. No me juzgaron por no haber intentado salvar la relación, ni me presionaron para perdonar. Tampoco hablaron mal de Laura. Solo se centraron en mí, en Inés, y en cómo íbamos a rehacer nuestra vida. Y eso, aunque suene simple, fue el apoyo más útil que recibí en todo el proceso. Una semana después, Laura pidió ver a Inés. Se la llevó al cine, a merendar, y la trajo de vuelta a la hora pactada. No intentó entrar. No pidió hablar conmigo. Solo saludó desde la puerta y se fue. Inés me dijo que su madre estaba rara, que no hablaba mucho, pero que no lloró. Me preguntó si podía seguir viéndola los fines de semana. Le dije que sí. No le prohibí nada. Porque mi pelea no era con ella, y no tenía sentido convertirla en rehén emocional. No la estaba usando como castigo ni como moneda de cambio. Solo quería que viviera tranquila, sabiendo que su casa seguía siendo su casa y que sus padres no iban a arrastrarla por un campo de batalla. Hoy hace 3 semanas desde que se fue. He limpiado toda la casa. He sacado las cosas que me recordaban a ella, no con rabia, sino con determinación. Guardé algunas fotos por si Inés las quiere más adelante y eliminé otras que solo servían para decorar una mentira. He vuelto a dormir del tirón. He empezado a salir a caminar por las mañanas, sin auriculares, solo con mis pensamientos. No estoy feliz, pero estoy en paz. Que no es lo mismo, pero se parece. No he vuelto a saber nada de Sergio. Supongo que sigue en el mismo sitio, haciendo los mismos gestos, diciendo las mismas frases a otras mujeres que también buscan sentirse vivas a través de alguien que solo sabe llenar huecos. Me da igual. Ya no tengo interés en saber si siguen viéndose o si fue solo una aventura rota por la culpa. Esa parte de la historia ya no es mía. Yo solo me quedo con la parte que viví, con la lección que aprendí, y con la certeza de que, aunque no puedas controlar lo que otros hacen, sí puedes decidir cuándo dejar de permitirlo. Mi matrimonio se acabó en silencio, sin gritos ni escenas. Solo con hechos. Y aunque me dolió, también me liberó. Aprendí que el amor no se sostiene con excusas ni con rutinas vacías. Aprendí que se puede perdonar sin reconciliación. Y aprendí que a veces la mejor forma de cuidar a alguien es dejándolo ir. Laura ya no está. Y yo, por fin, volví a estar.